Hola Edu, Hola. aló. Le estaba contando que vas a estar dando la segunda parte de filosofía para astrólogos y Ujú. vamos a estar conversando un poco acerca de eso hoy. Les cuento que Eduardo es psicólogo, es especialista en el estudio de los estados expandidos de conciencia, también está participando como coordinador en el área transpersonal en psicosomática y por tanto tendremos muchas más novedades respecto a eso, que venimos trabajando en la cocina hace rato con Edu, así que tenemos muchas novedades por delante, pero hoy volvamos al presente de nuestros planes más cercanos. Hola Edu. Hola, bienvenidos a todos. Eh, Ahí se va sumando gente. Y Edu, para comenzar y empezar a adentrarnos también en lo que vas a estar compartiendo de filosofía para astrólogos, una noticia que me has comentado hoy, que ha fallecido Humberto Maturana, así que le mandamos mucho amor y buen viaje a Humberto y gracias por todo el legado que ha dejado y todo lo que nos ha compartido y transmitido. Y me gustaría, Edu, que además sé que tú has estudiado con él directamente y vas a estar compartiendo sobre su perspectiva también en el curso de filosofía para astrólogos, que nos cuentes un poco de Maturana, quién fue, qué nos dejó y ahora sí a seguir el viaje. Como alumno de Humberto, una tristeza muy singular también saber que se ha ido y como perteneciente a la raza humana y a un admirador del conocimiento, Humberto nos deja un legado increíble. De algún modo no podría entenderse hoy los conceptos de la vida, incluso la biología, pero su transmisión de conocimiento ha sido no solamente exclusivo de esa ciencia, sino también ha afectado a la cibernética. ¿Cómo entendemos hoy la realidad también? Un poco de orfandad se siente hoy al Mm, irse él, porque ha sido un gran desarrollador junto con Varela al principio de lo que es el concepto de vida, que hasta que él no lo definió, no lo tenía muy en claro, de hecho no había una definición concreta de lo que es vida, y después con todo lo que ha sido también la participación, la posición del ser humano frente a la realidad. Nosotros vamos a estar, lo vamos a invitar teóricamente a él en la cuarta clase, donde vamos a estar hablando de teoría de la complejidad, porque su paradigma es un paradigma sistémico, pero que al mismo tiempo integra las emociones. Él como el obispo Berkeley no creía que la realidad, que hubiera una realidad objetiva, sino que de algún modo cada perceptor, a partir de su propio determinismo estructural, lo llamaba él, podía entender la realidad y sin embargo podíamos llegar a acuerdos. Que el hecho de que seamos seres humanos y lleguemos a acuerdos en realidad era un factor esencial, porque él propone que en realidad los seres humanos, así como se recrean a sí mismos a través de la autopoiesis, un elemento esencial es la cognición. De hecho, estar vivos es conocer, dice él. Y conocer es amar, dice él también. Porque más que seres racionales, somos seres emocionales. Eso me parece muy hermoso. Dice, hay maneras de estar en desacuerdo con el otro, ¿no? Dos maneras específicas, que es directamente rechazarlo o sentirnos atacados, y la otra manera que es negarlo a través de la indiferencia. Cuando no ejercemos ninguna de estas maneras, dice él, definiendo el amor, él no la define como un sentimiento, sino como una emoción. Cuando coordinamos entre todos una manera de llevar a cabo algo y aceptamos al otro más allá de las diferencias, eso es amor y eso es biología para él. O sea, la biología, aparte, todos los sistemas en algún punto viven porque se aman. Es hermoso lo que nos dejaba. mm. ¿Nos podrías contar a todos de qué se trata el concepto de autopoiesis ahora que lo nombras? En palabras muy simples, es la posibilidad que tiene todo organismo vivo de recrearse, de crearse y de recrearse al mismo tiempo, de regenerarse. Es decir, un organismo está vivo porque produce los elementos que lo componen y al mismo tiempo esos elementos que lo componen vuelven a producirse a sí mismos. Eso es Mm, esencial, porque mm, no solamente el concepto de red y coordinación, porque hay redes y coordinaciones que no están vivas, es el hecho de poder autocrearse. De hecho de ahí viene el término autopoiesis. Esa raíz griega de autocrearse, crearse a sí mismo, es un término muy elegante también para la ciencia, ¿no? Es hermoso. De hecho, sí. sí, sí.
Hay un libro que recomiendo mucho, se llama La trama de la vida, de Capra. Hay un libro de Maturana que obviamente recomiendo que se llama El árbol del conocimiento, que es esencial, pero Maturana es muy complejo también para leerlo, Mm, es todo un universo discursivo. claro. Y así que si se lee La trama de la vida antes de Capra, se entiende mucho mejor después el árbol de conocimiento de Maturana, así que recomiendo esas dos lecturas. Sí, implementa muchos conceptos, ¿no? Sí. Sí, porque para él básicamente también todo parte del lenguaje. Él dice, somos humanos, nos coordinamos a través del lenguaje, ¿no? Así que le da mucha importancia a los conceptos, a ponernos en claro, ya que no hay una realidad objetiva, ya que cada uno vive en un universo, ¿no? Un poco las monas de Leibniz. Si cada uno vive en su universo, vamos a poner conceptos en común en los cuales podamos estar de acuerdo para que haya alguna clase de avance, de progreso, para que hablemos el mismo lenguaje. Y él incorpora junto con Varela muchos neologismos que dan cuenta de la manera en que se entiende, ¿no? Sí, 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 Mm, interesantísimo. qué, qué interesante y ya me motiva mucho también estas temáticas abordadas desde el curso de filosofía también para astrólogos, Ujú, porque me parece interesante poder reflexionar estos términos, en términos de la astrología también. Algo ujú, que conversábamos con Edu y lo amplío para quienes están aquí conectando, quienes vean esto también después, que parte de este curso que estamos creando de filosofía para astrólogos, parte de, bueno, del interés de recuperar el aspecto filosófico de la astrología, que quizás inclusive es más amplio que las técnicas horoscópicas, ¿no? Y que la astrología horoscópica, y que esto sí fue desarrollado por astrólogos desde una cosmovisión en donde quizás las disciplinas estaban quizás más integradas y había más diálogo entre ellas, no tanta fragmentación como las estudiamos hoy. Pero entonces sí que había en la astrología reflexión sobre el destino, reflexión sobre la relación del alma a las estrellas, pero a partir del Renacimiento y en adelante en la modernidad, en lo que podríamos llamar el mundo desencantado, algo de esa reflexión se ha perdido. Entonces nos ujú, encontramos ante la posibilidad de crear, de poder proponer un espacio abierto, no es determinista en este sentido, pero empezar a poder dialogar y poner sobre la mesa distintas perspectivas, distintas filosofías, distintas miradas del ser humano y la relación con el universo que nos ha aportado distintas ramas de la filosofía y de la psicología en la modernidad, para poder empezar a pensar la astrología también en estos términos, ¿no? Pero sí que nos encontramos hasta este desafío por su ausencia, ¿no? Eh, pero bueno, por eso también me parece sumamente interesante la posibilidad de la conversación a partir de todo lo que tú, Eduardo, nos vas a estar compartiendo, poder también reflexionarlo en términos de la astrología, ¿no? Mismo lo que contabas recién del lenguaje, del ujú, lenguajear, ¿no? ¿Qué implicaría eso en términos de un lenguaje simbólico, ¿no? ¿Cómo ujú. es la autopoiesis en términos de una carta natal y la percepción astrológica y la experiencia astrológica en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar estas ideas a un marco de cosmovisión astrológica también, ¿no? A mí me parece, retomo a Maturar un segundo más solo para decir algo. Tenemos dos clases de maneras de no estar de acuerdo con alguien, ¿no? Una manera lógica, que puede ser resuelta lógicamente, por ejemplo, si alguien dice uno más uno es igual a 3, podemos tener argumentos matemáticos para poder llegar a un acuerdo y decir, ¿no? Y otras maneras más emocionales, que tienen que ver con con el propio sistema de creencias, ¿no? Lo más sencillo es ser hincha de un equipo de fútbol o ser adepto a una religión particular, ¿no? O político. Cuando se entra en estos temas ya se involucra más lo emocional, ¿no? Y por lo tanto es más difícil llegar a un acuerdo. Para mí esta segunda parte que va muy, hace muchos viajes en un solo viaje, ¿no? Porque vamos a tomar desde el Renacimiento, tomando incluso a Santa Teresa de Jesús y sus moradas, o a San Juan de la Cruz, vamos a tomar la filosofía de la era de la razón, ¿no? Del siglo de las luces, que está más bien desencantada, ¿no? En algún Mm, punto, nihilismo, empirismo, idealismo, todas esas corrientes vamos a observarlas y después vamos a entrar con todas las partes psicológicas también, ¿no? Psicología profunda, lo transpersonal, y vamos a terminar con todo lo que es el paradigma actual de interrelación,
y yo sospecho también que de nuevo encantamiento. Lo que me parece interesante es que a veces hablamos con supuestos que no sabemos fundamentar y no sabemos de dónde nacen esos supuestos. Tenemos un supuesto, nosotros decimos la palabra cosmo, o decimos la palabra persona, decimos la palabra conciencia o mente, y no tenemos detrás de eso una definición, o no podemos explicar una definición muy precisa. Y a veces no somos conscientes realmente desde qué paradigma estamos hablando. Yo siento que si uno no puede posicionarse en un lugar, le resulta muy difícil llegar a un acuerdo con otro, porque aparentemente están hablando de lo mismo, pero posiblemente no lo estén. Y entonces cuando O el viceversa. diálogo... Sí, sí, o viceversa, exacto. Pero cuando el diálogo alcanza ciertos tenores, donde realmente puede haber una especie de puesta en común o de desarrollo, ese diálogo puede ser entorpecido simplemente porque uno no tiene en cuenta desde qué lugar está hablando. Lo que nosotros vamos a intentar hacer en estas cuatro clases es, en la segunda... en la primera clase abordar sobre todo el problema mente-materia, ¿no? Que es como fundamental, que es la conciencia en sí, hoy sigue siendo un tema de discusión muy profunda y hay muchísimas teorías al respecto, pero lo más importante es saber qué teoría tiene cada uno acerca de lo que es la conciencia, ¿no? Incluso hay algunos que podrían negar la existencia de la conciencia, podrían decir que la conciencia no existe, ¿no? Hay muchos argumentos para decir que la conciencia no existe, porque podría reducirse a otras cosas, incluso podría decirse que hay estados de conciencia, así como hay felicidad, pero ¿qué es no? Uno puede ser en algunas ocasiones feliz, pero ¿qué es la felicidad en sí? No es una cosa, ¿no? Vamos a estar indagando sobre esto porque esto apunta directamente a los conceptos mismos de realidad, ¿no? No solamente a los conceptos de relación. Podemos estar muy maturanos hoy porque estoy muy impregnado con él, sí, Claro. estoy muy movido, estoy muy triste al mismo tiempo, pero él afirmaba que había tres cosas en particular que tienen que ver con la vida, ¿no? La estructura, el patrón y el proceso. Y estas tres cosas creo que tienen que estar presentes también en todo profesional, en todo astrólogo, ¿no? Pensar en estructura, en patrón y en proceso, pensar de qué están hechas las cosas, cuáles son los patrones que forman estas cosas y cómo se mueven, ¿no? Y para cada una de esas maneras de entender estructura, patrón y proceso, hay un sistema, hay un paradigma. Y, y vamos a estar explorando qué tipos de paradigmas hay para ver si estamos de acuerdo o no con esos paradigmas y qué tipo de afinidades podemos encontrar. Lo más importante para mí siempre es como el reflejo, ¿no? Como la autoexploración. Así que, aunque sean clases breves, ¿no? Van a ser clases de 1 hora y media, vamos a intentar sintetizar muchísimo y ser muy simples para que quede muy en claro eso y para que el trabajo después sea posteriori, pero que también sea un trabajo especular. Sí, sí, como hablamos hace un rato, como también es una semilla, ¿no? Ujú. Para seguir la reflexión, ¿no? Y Absolutamente, seguir absolutamente. profundizando a partir de esto. También me parece interesante lo que decías, como este supuesto a partir de lo que asumimos que es real, ¿no? Y Ujú. justamente es una de las cuestiones, una de las temáticas cuando nos adentramos a la relación de la astrología y la ciencia o el paradigma científico tradicional ahora, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. digamos, ¿qué es lo real, ¿no? Cuando estamos tratando con símbolos, cuando estamos tratando con las cualidades de las cosas, ¿no? Esta idea de la interioridad de la materia, por decir, ¿no? Absolutamente, de Qué hecho, importante poder plantearlo en términos de qué es lo real desde estas distintas corrientes también. vuelvo a la primera clase de psicobiología del conocer, este máster que dio Matura. Hay algunas personas, estoy leyendo ahí, que se Sí, están uniendo, y sí. algunas dicen que incluso pensaban que este live era en su honor, un poco es en su honor también, sí. La Sí, primera clase, fue espontáneo, no era sí, planeado, pero como fue y compartíamos que también Eduardo habías estudiado con él, así que también hay otra cercanía que también se siente en tus palabras, Edu, así que realmente sí, sí estamos, es en su honor. absolutamente. Sí, De hecho, su primer clase decía, que la primera pregunta que hace es, si yo veo un montón de alumnos, ¿no? Y decía, si yo veo entrar un dragón por la ventana en este momento, ¿cómo podemos definir si es real o no? Si es real o es una ilusión. Esa pregunta es capital para entender lo que nosotros consideramos hoy que es legítimo o no, que es válido o no, para entrar en toda clase de conversación. ¿Cómo ponemos el límite acerca de lo que existe o no existe?
¿Cómo ponemos el límite acerca de lo que es realmente? ¿Hay alguna posibilidad de hablar acerca de lo ontológico, de la esencia de algo? La astrología tiene mucho que decir también respecto de esto, y curiosamente todos los paradigmas de la complejidad también. ¿Hay alguna manera en que podamos marcar un límite, decir esto forma parte de una ilusión? Pensemos que en realidad la psicología se basa en constructos que definen, que en algún punto también estigmatizan al hombre o han estigmatizado al hombre o a la mujer durante mucho tiempo, y que se establecen como decía Václavic, si uno afirma que algo, cree que algo es real en esencia, lo es también en su consecuencia, ¿no? Maturana decía que uno tiene que caminar por el filo de la navaja, ¿no? Porque en realidad uno podría decir, solo existe mi pensamiento, ¿no? Si nos volvemos solipsistas, solo existe la manera en que yo pienso. Es realmente complicado el tema, pero es realmente muy interesante para indagar, porque detrás de toda concepción de realidad existe una concepción de poder, y detrás de todo vínculo, muchos de los que nos están escuchando también van a ser astrólogos, son astrólogos o van a trabajar con personas enfrente, y eso es de por sí una relación de complementariedad, y de por sí es una relación de poder. Y ser consciente en realidad de las palabras que uno utiliza, del lenguaje que uno utiliza, y de en qué punto uno está creando o co-creando realidad y es responsable también de lo que ocurra en ese vínculo, me parece también un tema no solamente cognitivo, sino moral, ¿no? Sí, sí, qué importante. Inclusive más allá de la consulta, también digo qué importante poder profundizar sobre estas temáticas como astrólogos, también para poder dialogar con otras disciplinas desde otro lugar, ¿no? Como decías, ¿no? Con más fundamentación. Inclusive me parece que en honor a Maturana, la creación de esta segunda parte que vas a estar dando del curso de filosofía para astrólogos es muy interdisciplinaria, ¿no? Cómo vas a estar trayendo también corrientes de la filosofía científica, inclusive vas a estar haciendo un recorrido esotérico, ¿no? Voy a nombrar a Blavatsky, Aurobindo, ¿no? Como también, después también corrientes psicológicas, la importancia también de lo transdisciplinario y genera una integración también de miradas, bueno, más holística, podríamos decir, ¿no? Absolutamente, es imposible hoy entender cualquier tópico del que hablemos sin una pluriperspectiva, ¿no? No podemos pararnos en un sitio, encapsularnos y afirmarnos desde un lugar que no incluya las otras miradas. Y lo más interesante para mí, como bien decías, es que en general algunas de las corrientes que vamos a ver son corrientes, pensemos que lo que dice Maturana en algún sentido es filosófico, pero sobre todo es biológico, y también es sistémico, y también es organizacional, y también es social, y afecta a un montón de disciplinas, y del cual se pueden llevar a consensos y también a discusiones. Eso me parece lo más interesante en realidad, que nuestra mirada cada vez sea menos compartimentalizada, que de algún modo hablemos menos desde un lugar específico y más tendamos a tejer puentes, ¿no? Esa es un poco las bases de lo que también va a ser premisa en estas clases. Y hablando de tender puentes, también invito a quienes están conectados, si tienen alguna pregunta, algún comentario, haciendo este puente entre los que estamos de este lado del vídeo y los que están del otro lado. Este es un buen momento para hacerlo. ¿Y cómo entra el paradigma de esotérico en el curso? Es interesante en realidad, porque eso nos habla de las vías del conocimiento, ¿no? Vamos a tomar esto, vamos a ver levemente a Wilber. Wilber habla de que hay 3 maneras en que podemos conocer: a través de la carne, ¿no? Lo empírico, en algún punto el ojo de la carne, a través de la mente, las abstracciones, y a través del espíritu. Es interesante porque los esotéricos, en realidad, como Blavatsky, que suponen la idea de registros akáshicos, o como Crowley, que habla acerca de generar rituales para trabajar o para generar efectos en la realidad a través del caos. Todas estas intuiciones que se tienen desde un lugar que uno podría llamar espiritual, incluso vamos a ver qué definiciones uno puede atribuir al espíritu, pueden ser también, o han sido medidas o abstraídas a través de la física. Es muy interesante, con lo cual las disciplinas esotéricas las vamos a observar y las vamos a ver, pero vamos a ver qué pertinentes que son a la hora de poder entender que
cómo conocemos en realidad es también pluridimensional, y lo que uno puede entender como un conocimiento válido o legítimo tiene muchas fuentes. Eso me parece lo más discutible y lo más atrayente, que no solamente saliendo afuera, ¿no? Y viendo si llueve, uno puede comprobar realmente que hay mal clima, sino que ciertas intuiciones que uno puede hacer desde lugares que son imprecisos y que por ahí uno podría antes no considerar válidos, tienen validez. Esta interrelación entre los tres ojos parece capital también para poder Mm, entendernos. Sí. sí. Y hablando de lo real, aquí Ujú. alguien está volviendo al dragón. Marcos dice, me gustó lo que dijo del dragón. Al final podemos entonces de algo que no existe crearlo o no se podrá. Mago Eduardo. La pregunta es muy amplia, ¿no? La pregunta es súper amplia, pero podemos decir, ¿qué es el arte si no es eso, ¿no? Espera, quizás aquí Ujú, también igual él amplía, dice, porque lo que no existe es algo que no lo tenemos en la mente o en la conciencia. ujú. No sé si es... Sí, sí, es interesante eso, pensar. La respuesta a eso, esto es tan interesante que la respuesta a eso depende de dónde nos posicionemos. Si Maturana diría literalmente que si algo no lo podemos percibir, no existe. O Ujú, sea, la existencia está dada por la percepción. Berkeley también apoya lo mismo. Pero podríamos decir, ok, pero entonces significa que cuando nosotros dormimos o cuando nosotros estamos en estado de coma, la realidad no existe. Es discutible, todo esto es discutible, depende del paradigma en que nos posicionemos, ¿no? Esto es lo más interesante para mí. Lo más interesante para Marcos es de qué paradigma se posiciona él, qué le parece más afín a su propia mentalidad, podemos discutirlo y me parece como súper interesante también indagar, explorar sobre esto. Sí. sí. Y aquí Astro Chamánica dice, últimamente estoy realizando rituales con mi carta natal y cuarzos y estoy sintiendo cómo se va desbloqueando aspectos. Qué interesante, porque de esto vamos a estar hablando a lo largo del curso también. José Manuel también, sobre todo desde la magia renacentista y el Ujú, paradigma que sustenta la magia natural, en particular de ujú, Marcelo Ficino, ujú, en donde también tienen prácticas y la creación de talismanes, donde se usan metales, donde se usan piedras, donde se usan hierbas. Tú recién hablabas también de Crowley, los claro. rituales, así que Ujú. realmente esta temática se va a estar abordando desde también distintas épocas y las miradas de distintas épocas. Pero ¿qué nos vas a estar contando tú de esto? Hay un aspecto interesante en realidad, hablando de conciencia, es lo inconsciente, ¿no? Para Crowley, por ejemplo, que es uno de los preferentes a la hora de abordar los rituales. En realidad no vamos a abordar mucho el tema de rituales, él en particular porque lo toma como un método eficiente, como una técnica eficiente. Pensemos que en realidad la manera de entender también esto es lo instrumental, ¿no? ¿Para qué uno utiliza algo? También en términos teóricos, ¿para qué nosotros hablamos lo que hablamos, decimos lo que decimos o nos contamos de modo en que lo estamos haciendo? Los rituales son utilitaristas, no tienen una utilidad, y esa utilidad es interventiva y es generativa. A veces tiene utilidad de creación, a veces tiene una utilidad de destrucción. Para Crowley, la utilidad que tenía es operar sobre aquello que es incognoscible, que es el inconsciente. Entonces, si hay una parte como el iceberg, ¿no? La famosa y básica metáfora del iceberg y la conciencia, trabajar sobre aquello que es sobre lo cual es incontrolable, que de algún modo parece que nos somete, y que tiene más efectos sobre la realidad que nuestro punto de vista lógico, lo que nosotros entendemos como las luces de la conciencia. El ritual tendría esa funcionalidad, Ujú, operar a un nivel en el cual la relación entre el sujeto y el objeto se difumina, y por lo ujú. tanto las intervenciones que se hagan ahí afuera tendrán mayor eficacia. Vamos a analizar, porque Crowley tenía rituales muy locos. Sí, muy locos. ¿Y qué opinaría Maturana de esto? Eh, Si decías que solo existe lo que uno puede percibir, digo, ¿no? Maturana sí, Maturana no, pensemos que él es biólogo, por lo tanto su mirada no es psicologista y por lo tanto su mirada no tiene que ver, no incluiría dentro de su aspecto las nociones inconscientes. Inconsciente. Ujú. De hecho,
De hecho, es tan así que para Maturana no es tan importante el hecho de hablar, lo que decimos, sino lo que decimos sobre lo que decimos. O sea, no es tan importante, su lenguajear no tiene que ver con el lenguaje, con el hecho de que nosotros nos estemos comunicando ahora. Él dice que, de todas formas, que el lenguaje es tan importante que no solamente genera modificaciones en el cuerpo, de hecho lo vemos, ¿no? Los rasgos que tenemos o la manera en que movemos las manos generan modificaciones, sino que las modificaciones en el cuerpo también generan modificaciones en el lenguaje. Pero a él no le interesa tanto, insisto, esta coordinación, sino la coordinación de coordinaciones. El hecho de cuando nosotros hablamos sobre lo que estamos hablando. El metalenguaje. Es muy interesante esto, porque en realidad todo el tiempo estamos haciendo eso en algún sentido. Todo el tiempo hablamos sobre lo que hablamos, pero sí, damos por sentado que es el contenido lo importante, pero en realidad no lo es, ¿no? Claro. Así que no, rituales no para Maturana. Ahí hay un entre líneas que podría ser más difuminoso, ¿no? Que A no es ver. tan concreto. Claro, sí. No, total, no, definitivamente, pero no, pero siempre en términos lógicos y mensurables en algún sentido. Eso es lo que no pierde Maturana. Establece una estructura que es capaz de ser, que es capaz de ser discriminada. A ver, Maturana es orden en algún sentido, lo voy a poner en términos más claros. Maturana ordena, ¿no? Crowley, por oposición, es caos. Caos. Claro, totalmente, sí. Ya, hay varios mensajes aquí. Pérez Nelly del Carmen dice, ¿cuál sería la relación entre magia y sanación? Si es que existe previa determinación del paradigma. Voy a leer algunos más. Aquello que no se ve para que salga a flote. Esos me llaman rituales locos. La percepción e interpretación humana, qué lindo, un genio. Eso es bastante solipista. La naturaleza existe independientemente de nosotros. No lleguemos a esas absolutizaciones, la naturaleza existe, aunque nosotros no la pensemos. Eso es tan discutible también. Pero no lo vamos a discutir acá, pero es discutible. Parece básico, ¿no? Lo que estoy diciendo. En realidad, sí, lo podemos discutir de muchos niveles a esto, pero solamente quedémonos con algo. Y también traigamos a Maturana en esto. No es lo mismo el árbol que percibe la abeja que el árbol que percibe el ser humano, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de naturaleza en particular como una entidad, estamos hablando de algo que es demasiado vago como incluso para poder discutirlo en los términos maturanianos, ¿no? Por supuesto por supuesto diría él que existe algo ahí, pero sobre lo que nosotros podemos hablar o sobre lo que nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, sobre lo que nosotros podemos realmente coordinar acciones, tiene una pertinencia que tiene que ver con nosotros como seres humanos, que no existe ahí afuera realmente, como tal. No tiene una realidad objetiva separada. No existe una realidad objetiva separada del ser humano. Claro. Incluso no existe una realidad objetiva separada de cada uno de los seres humanos tampoco. No solamente que la percibimos como especie, sino que cada uno de nosotros también tiene filtros singulares que hacen que la percibamos de otro modo, de ahí los factores emocionales, ¿no? Que tanto incluye. Pero me gustaba la pregunta anterior, que estaba ligada con la magia y la sanación. Mi autoridad es cero para decir esto, no tengo ninguna autoridad para hablar acerca de magia y sanación. Solo diré que hay un libro interesante que se llama La estructura de la magia, de Bandler y Grinder, que son como los fundadores de lo que luego sería la programación neurolingüística. Ellos hacen una relación directa, también lo hace Crowley, voy a poner un puente acá, entre el lenguaje y la magia, ¿no? Entre la palabra y la magia. De hecho hay una anécdota interesante en ese libro hablando de magia y sanación, insisto, no tengo autoridad para hablar sobre eso, pero había un hombre que se estaba muriendo y que los médicos en un hospital, los médicos no tenían el diagnóstico y él sabía que el diagnóstico era capital para salvarlo, y sin diagnóstico no iba a poder vivir. Y entonces llega un médico muy prestigioso de otro país a verlo. El hombre estaba desahuciado pero consciente. Y este médico prestigioso le susurra al oído a otro médico, y él lo escucha, el paciente, y comienza su recuperación, su autorrecuperación, es capital eso. Y en realidad lo que le había dicho el médico al otro es moribundus, es decir, no tiene remedio, se va a morir.
Es súper interesante para mí lo que plantea este libro en términos de cómo el lenguaje crea, cómo el lenguaje tiene de por sí el factor de la existencia, ¿no? Y en el principio era el verbo. En algún Mm, punto lo bíblico también remite a este mm, poder del hablar, sí, de la palabra. mm. Del O sonido. Wittgenstein, ¿no? El límite del lenguaje es el límite de mi mundo. También lo que nosotros podemos ver es algo que podemos, es solo lo que podemos nombrar, ¿no? Hay toda una Mm. teoría ligada con el lenguaje y la creación, si por magia se entiende operar en términos generativos en el mundo. Eh, pero también eso es discutible. Contigo es imposible posicionarse en un lugar, Nos posicionamos, si querés, sí, pero pero es discutible siempre también. siempre mirando que hay Eso, un punto de vista opuesto, claro. bueno, aquí Freddy que decía, es que allí está el tema, nos volvemos antropocentristas y luego el Ujú. hombre se alza por encima por la naturaleza y la domina. Totalmente, totalmente. Muy Mm, certero lo que él dice en realidad. La- la- la, mm, sí, definitivamente, es un gran peligro en realidad. sí. Es una línea muy peligrosa. El mismo lenguaje contiene este vicio de poder creer que a través de la palabra en realidad y a través de la sujeción de lo que está ahí afuera nosotros estamos dominando. Estoy totalmente de acuerdo. De Mm, hecho, Terence McKenna estaría muy de acuerdo con lo que está diciendo. Debemos volver, McKenna decía que un poco debemos volver a esos seres pretéritos que incluso no utilizaban tanto el lenguaje para conectarse con la naturaleza. Porque en realidad en el lenguaje está la raíz, decía él, del patriarcado, ¿no? Y del mm, patriarcado de la dominación, la explotación y la destrucción, por supuesto. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Freddy en algún sentido. mm. También en desacuerdo. ¿No? Es mi rol. Te hago una pregunta yo. ¿Qué opinaría, volviendo a Maturana, a también Mm. en especial a Maturana, este vivo, ¿qué pensás que podría, o sea, trasladando quizás la mirada de Maturana respecto a la vida después de la muerte, ¿no? O esta Wow. idea de que el alma eh, persiste, ¿no? Después de la muerte corporal. Lo voy a decir, no voy a poner palabras de Maturana que no ha dicho, ¿no? Uno podría No, 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 sugerirlo. por eso después me Uno, corregí, digo, ¿cómo sería tu mirada de trasladando? uno podría, em, podría reconocer la- el sustrato espiritualista, si se quiere. Es que cada palabra que estoy utilizando la deberíamos, ¿no? Hablando de supuesto, la deberíamos definir. Pero podríamos entender que en Maturana la vida misma en sí es, es, eh, es trascendente, es inmutable. O sea, no creo que en ningún momento ha afirmado que pueda existir la posibilidad de una identidad posterior. Él no ha hablado acerca de la trascendencia de la muerte en este sentido. O sea, él ha sido siempre a favor de la vida y sin embargo es algo muy interesante. Una de las cosas que más se difunde ahora, ligado con su fallecimiento, él se ha posicionado muy claramente respecto de la eutanasia y respecto de la decisión que cada individuo tiene acerca de elegir cuándo se quiere ir de este mundo. Y me parece muy, muy valiente y muy interesante y al mismo tiempo también que habla acerca de una postura acerca del más allá, si se quiere, al definir esto. Él afirma que él es, que cualquier persona en realidad tiene derecho a irse cuando quiera y que es inequívoco lo legítimo que es decidir cuándo uno se quiere ir de aquí. Y recordaba precisamente cuando él decía esto, recordaba las palabras de Baudelaire en Introducción a las Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Él decía que en realidad hay dos derechos humanos que no han sido reconocidos y que deberían reconocerse. Uno es el derecho a contradecirse y el otro es el derecho a irse. Y él hablaba acerca de irse en todos los sentidos, por eso legitimaba en realidad también el suicidio de Poe, ¿no? Un poco en la misma Mm, línea maturana. Mm. mm, sí. Acá estoy viendo también montón de mensajes, voy a ir leyendo. Bueno, hay algunos comentarios que son en base a algo que se fue comentando que ya no sé a qué refiere. Genial tus explicaciones, tantos juegos de lenguaje. ¿Qué dio maestro? Dice Freddy. Vamos a Espinosa.
Wow, maestro, ya creo que comprendió. Se acuerdo, se acuerdo. Qué grande, Espinosa. Marco dice, para mí la magia es la naturaleza del amor, los poderes psíquicos y Mm, mentales que tenemos. mm. Dice, por eso dudo, se ríe, Estrella del Sur, dice, por eso dudo si hacer este curso, me quiero llevar, no entiendo eso. Está muy bien que dude, no sabe dónde está entrando. Es un viaje de vida. Bueno, para ir cerrando, Edu, si te parece, y a quienes Sí. están compartiendo, Ujú. me encantó esta conversación, me encantó también que haber tenido la oportunidad justo contigo de hacer este live también en honor Sí, a Humberto Maturana en el sí. día de su partida a la trascendencia. Y le agradecemos nuevamente y también recordarles y volverles a contar que este próximo lunes comienza el curso online de filosofía para astrólogos, que está programado en 8 clases. La primera parte va a estar dada por José Manuel Redondo, que es astrólogo y filósofo, y va a estar compartiendo la filosofía de la astrología desde el helenismo, desde la época clásica hasta el Renacimiento, y en la segunda parte las últimas 4 clases las va a estar enseñando aquí Eduardo Romero y va a estar compartiendo todo lo que estuvimos hablando hoy y más. Así que los invitamos a todos. Les vamos a luego dejaré el link para que puedan verlo. También lo pueden ver en el enlace que está en la biografía, lo pueden ver en las historias, lo pueden ver por varios lados. Así que creo que pueden encontrar varias vías de acceso. Y bueno, pues los esperamos a todos. Para ¿Sí? cerrar también, solo eso, subrayo las palabras de Sol en la invitación y también la manera de mantener vivo en general el espíritu de alguien es leerlo, así que invito a que lean a Humberto Maturana ahora, es una buena oportunidad para acceder a sus libros, ¿no? Y un poco darle oxígeno también a su legado, a sus ideas y al increíble trabajo que hizo. Sí, solo eso. Mm, genial. Muchas gracias Gracias, gracias. y hasta muy pronto. Hasta pronto. Adiós a todos. Muchas gracias por estar ahí acompañando.